Bien, en este webinar voy a compartirles, aparte de lo que corresponde al tópico de compresores, base de datos de compresores, y ya me lo han pedido en los otros webinars que haga una introducción, porque siempre hay personas que entran al webinar en otro momento, en otro tiempo, y necesitan un refrescamiento o una nivelación, vamos a llamarlo así. Entonces, siempre hago esta referencia. Ustedes entran por la página principal de la base de datos, el cual la van a conseguir cliqueando en la principal de la página web, esta que dice Database Dashboard. Se ubican aquí. Esta primera página es para clientes, donde se van anotando clientes para hacer trabajos específicos donde yo les doy asesoría, una especie de área de intercambio, como un foro interno de intercambio, y donde se asignan tareas a estimadores, y es completamente segura, y hay un agreement de confidencialidad entre el cliente y mi persona, en el cual ellos interactúan entre sí, y hay una especie de organigrama vamos a decir, de compartir la información y de seguridad. O sea, el manager del proyecto está autorizado a entrar en cualquier área, pero los estimadores no entran en las áreas de otros. Incluso el cliente de ellos puede ser un manager de un proyecto aparte. Cuando yo digo el manager de estimación de costo, el líder de estimación, puede ser el que tenga el rol, mientras que hay un rol del cliente que puede ser el manager del proyecto. Y hay un rol de estimadores que puede ser estimadores por disciplina. Todos ellos comparten las tareas, los resultados. Es interesante esto, en una oportunidad, cuando esto está todavía en prueba, lo estoy optimizando de tal forma de que se puedan asignar tareas a los estimadores, y los estimadores incluso se le asigna el tiempo en una, digamos, se ponen de acuerdo el supervisor, el líder del proyecto, del estimado, de estimación, y el estimador asignado, y en cuánto tiempo hay una propuesta de qué tiempo se va a tardar haciendo, y se puede medir incluso el performance del estimador, y queda escrito para efectos de evaluación también de personal. Esto es una herramienta de bastante utilidad. Estoy en proceso, está bastante avanzada, muy pronto la voy a lanzar formalmente, en este momento está en construcción. Los siguientes elementos de este dashboard, en la parte izquierda, ustedes van a conseguirse con todas las bases de datos en su nivel principal. Una base de datos de equipo de proceso, una base de datos de pipeline, una base de datos de trabajos civiles, una base de datos de electricidad e instrumentación, una base de datos de Oil and Gas Development Projects, bastante grande, en su momento hablaremos de ella. Una base de datos de energía renovable, una base de datos de ingeniería, home office, una base de datos de construcción de equipos de alquiler de equipos de construcción, una base de datos de location factor, que también hay un webinar, lo voy a repetir porque me lo han pedido, un webinar exclusivamente para location factor, una base de datos para benchmarking, una base de datos de benchmarking en general, de proyectos oil and gas. Se le van a incluir otros tipos de proyectos como mining y como energía renovable también. Y una base de datos que es la base de datos que actualiza todas las bases de datos que hay internamente,
siempre es una base de datos viva porque ustedes la pueden actualizar, no tienen que esperar a que yo haga la actualización, ustedes lo actualizan en el momento en que ustedes lo quieran hacer. Esto no existe en el mercado, esto me doy el tupé de decirlo. Siempre que en mi carrera de estimador usaba una base de datos, tenía que usar bases de datos que tenían 6 meses, al menos 3 meses de atraso, y tenía que usar yo mi propio índice para actualizarla, y eso era, me parecía que no tenía sentido que la gente que provee una base de datos te deje el trabajo de actualizarla a ti. No, yo se lo dejo, pero le dejo también el ingrediente allí de cómo actualizarlo. Es importante. Y ser estimador, haber sido estimador de tanto, que, es lo que un profesional se consigue en su carrera, y lo que el profesional dice, no, esto tiene que mejorar. Esa es parte de lo que trato de hacer aquí. Hacer que las herramientas funcionen para el estimador y funcionen para la gerencia de proyectos, que poco a poco le iré agregando más accesorios y mejoras. Esto no es algo pequeño, esto es algo inmenso. Esto es una big data. Esta base de datos está conformada por una cantidad de bases de datos internas que sobrepasan las mil tablas y bases de datos como presentadas al usuario, porque cuando se presenta al usuario se convierten en páginas web. Entonces, estamos hablando de más de 500 páginas web insertadas en esta página web. Para lo que estamos hablando de la gente de IT, puede tener una idea de lo que está en este momento. Pero esto va a seguir creciendo, porque la base de datos es una base de datos que está creciendo. En este momento tiene un precio ajustado a lo que hay en ella. Porque hay cosas que no están completamente desarrolladas, están en desarrollo, pero por ejemplo, si un cliente necesita que una de las bases de datos se acelere, orientaríamos el esfuerzo hacia esa base de datos. Eso lo he conversado siempre con los clientes cuando me preguntan. Y lo he hecho ya. Ha resultado que en el caso de un cliente me preguntó, mira, tú tienes esta base de datos, no la tengo en la página web, la tengo en formato Excel, porque el proceso es casi toda la información está en Excel, se pasa al lenguaje SQL y posteriormente se introduce para que sea front-end, pueda presentar ante un usuario y que tenga el usuario una interacción a través de fórmulas y de formatos que le dan al usuario una interfase con la herramienta. Estamos hablando de data viva en SQL. En este caso se está usando MySQL como lenguaje de manejo de data. Entonces, pero para este webinar, esto es como una introducción, le presenté la parte de cómo están conformadas todas las bases de datos, pero hoy básicamente nos vamos a dirigir a equipos rotativos y específicamente a compresores. Aquí lo tengo abierto ya. En el segundo nivel, todavía, que tiene que ver con lo de las membresías. En el segundo nivel, cualquier persona con una membresía de visitante puede ver esta pantalla. ¿Qué hay dentro de la base de datos de equipos de compresores? Y en la parte superior se van a conseguir un overview y 2 botones. Uno si la quieres ver como ebook y una si quieres ver la base de datos en la nube, que esa es la parte que vamos a ver ahora. Pero los componentes de la base de datos
están a este nivel, los puedes ver, qué hay dentro de cada una. Los compresores dinámicos, los compresores de desplazamiento positivo, etc. Entonces, ustedes que están autorizados para llegar al siguiente nivel, cliquean en la base de datos en la nube, nos dirigimos aquí, entramos a una ya base de datos per se que tiene unas pestañas que se abren. Son, desde el punto de vista de programación, se llaman acordeones. Se abre el primer acordeón donde está la clasificación, que es la clasificación que he seleccionado porque hay muchos autores que hablan de diferentes clasificaciones, algunas muy parecidas. La que más coincide entre todos es esta clasificación que tiene que ver con el movimiento del compresor. Si son compresores dinámicos o si son compresores de desplazamiento positivo. Los compresores dinámicos que tenemos en los centrífugos y los de flujo axial. Y los otros son los compresores de desplazamiento positivo divididos en dos partes, los reciprocantes o alternativos, bien se pueden llamar, y los tipos rotativos, que a su vez están divididos en tres tipos, los de pistones, los de tornillos y los de aspas. ¿Okay? Bien, si por ejemplo la base de datos quieren ver qué hay en los compresores dinámicos, tenemos aquí uno con motor, un compresor de aire con motor. Cuando ustedes lo abren, estos son compresores grandes. Se presenta una primera parte técnica explicando y la referencia de dónde se está tomando y a qué se refiere la nomenclatura técnica, en este caso API 617. Los niveles los tipos, hay unas figuras de referencia, hay una gráfica que habla para referencia de la selección del compresor, y aquí es donde entra en juego el estimador, que recibe el estimador de parte de la ingeniería, del ingeniero de proyecto, que generalmente se trabaja en conjunto con un equipo de ingeniería de proyecto, y sirven como para dar información al estimador, pero al mismo tiempo un estimador puede llamar al ingeniero de proyecto y decir cuál es el compresor, dónde lo metemos aquí, y es para ser más preciso en la selección. Luego tenemos unas tablas de especificaciones y la tabla de precios. En este caso ya tenemos aquí abierta de las tres grandes familias, y nos conseguimos con una columna de instalación, de horas hombres de instalación, una columna del precio al cual ha sido tomado y ha sido llevado esta base de datos, y para no hacerla estática le agregamos la columna con un valor current, o sea, el valor actual del precio, que está conectado con estos elementos que están aquí, que son los índices de costos. En otras palabras, si ustedes consideran, si ustedes quieren saber cuál es el índice y saben el índice de referencia, ustedes cliquean aquí y se van al índice de bombas compresores. El índice base para el tercer cuarto del 2017 es este que está aquí, 26609, y el índice del tercer cuarto del 2019 es 272,56. Aquí estoy viendo que es el segundo cuarto, es 265. Sí, el segundo cuarto, 265,26, es correcto. Entonces, si supongamos ustedes quieren el del el cuarto, el último trimestre del 2019, y supongamos que por
se actualiza la base de datos y es 280, vamos a suponer que es 280. Y ustedes ven como el elemento, vamos a darle enter, de 258 pasa de 1.58 pasa a 1.62. Automáticamente toda la tabla se actualiza. Un ejemplo de desplazamiento positivo. Bueno, estos son reciprocantes sencillos de una etapa, compresores de aire muy común en talleres o mantenimiento para proveer de aire comprimido. Por ejemplo, uno de rotatorio, de tornillo rotatorio, los tipos y las tablas con los valores según la potencia, el driver, entre 5 y 15. Sí, entre 5 y 15. Y podemos ver otros ejemplos más adelante en el ejercicio que vamos a hacer, ya entrando en materia, porque es aprender haciendo. Yo les estoy dando el paseo de cómo entrar, qué vamos a tomar en cada caso. Vamos a tomar la sola sombra de instalación, el costo y la sola sombra de instalación. Ya en el ejercicio anterior de prepararnos para el estimado hicimos el cálculo de los componentes de la cuadrilla, el número de personal y el costo all-in rate de la cuadrilla. Recuerden el número de personas incluidas en la cuadrilla y el all-in rate, digamos, ponderado. Lo multiplicamos y luego tenemos el costo del material y lo vamos a usar en una hoja Excel normal que les voy a proveer para esta formulada y vamos a ir incluyendo equipos como si estuviéramos haciendo un estimado. Luego nos vamos a nivel superior. Vamos a tener un ejercicio de estimación como si estuviéramos realmente haciendo un estimado. Esta es la ventaja de aprender haciendo, trabajando con cursos en webinar directamente. Bueno, nos vemos en la próxima lección. Hasta la próxima.